Comienza con viento. No es un viento cualquiera. Arrastra la arena en surcos paralelos como si una mano invisible peinara el desierto. Al fondo, un escalón de ladrillo crudo asciende hacia nada. El zigurat todavía no toca el cielo, pero lo imita. En la terraza inferior, dos figuras permanecen quietas con una paciencia que no es humana, es de oficio. Uno sujeta una tablilla húmeda, el otro una plomada que apenas tiembla. Esperan a la estrella más lenta. Durante horas el cielo ha sido teatro de luces nerviosas, pero ahora llega lo que vinieron a medir, un punto que no se apura, que tarda en cruzar las constelaciones como si el tiempo fuera suyo. No lo llaman Saturno, lo nombran con otro nombre que huele a barro y a grano. Ninurta, el señor que sostiene y limita. En su gramática las cosas que importan no corren, cercan. La cámara desciende a la casa de las tablas. Dentro huele a junco mojado, a resina, a humo. Un escriba aprieta el cálamo y deja en la arcilla una secuencia tan antigua como la administración y la lluvia. Marcas en forma de cuña, alineadas como soldados en reposo. Es un registro de presagios y de fechas, pero también es, sin quererlo, una coreografía de la paciencia. En una columna lateral, junto a signos que nombran vientos y estaciones, un dibujo pequeño, un cuadrado negro con un punto en el centro. No figura en ningún catálogo moderno. Es un recordatorio de taller. El cuadrado dice lugar, límite, base. El punto dice presencia. En este mundo, lo sagrado no empieza donde la vida termina, empieza donde la vida se ordena. La noche vuelve sin ceremonias. En la terraza superior del zigurat, los dos vigilantes marcan con una cuerda tensada entre dos postes el paso de la estrella lenta. Cada cierto número de noches, más de las que un campesino puede contar sin perderse, ese punto retrocede en su senda, dibuja un lazo, un bucle, y luego continúa. El cielo, que suele parecer un calendario limpio, muestra aquí su latido oculto. Los hombres memorizan la demora, calculan repeticiones, cotejan con crecidas y hambrunas, con nacimientos de príncipes y caídas de jefes. No pretenden leer el futuro como quien viola una carta cerrada, pretenden no caminar a ciegas. La estrella lenta se convierte en compás. A la mañana siguiente el templo consagra el día como solo sabe hacerlo, con objetos. Sobre una mesa baja, en el patio de ofrendas, reposa un bloque cúbico de piedra oscura. Lo han pulido hasta que la superficie refleja como un estanque, pero el canto conserva aún el filo de la cantera. El sacerdote extiende la mano y apoya la palma abierta sobre una cara, como si tocara la frente de un animal. No reza en voz alta, mide. El bloque no representa a un dios en forma humana, hace visible la condición que lo gobierna, la estabilidad. 6 caras, 12 aristas, 8 vértices. Con ese mínimo vocabulario, la materia anuncia que se ha cansado de ser barro disperso y ha elegido reposo. No es casual que el altar sea cúbico, que la caja del tesoro sea cúbica, que el contenedor para los depósitos fundacionales que dormirán bajo la esquina del templo sea un cubo de ladrillos unidos con betún oscuro. El tiempo en estas ciudades avanza a golpes de geometría. El relato abre la puerta a la mitología como quien invita a un testigo serio. El padre de los vientos, llámese Enlil si la memoria lo prefiere, no es un capricho con barba. Es el nombre que la cultura da a la autoridad que inspecciona y reparte. Ninurta, su ejecutor, es agricultor y guerrero a la vez, protector de diques y cazador de monstruos de pantano. Si la estrella lenta le pertenece, no es por rencores celestes, es por oficio. Fija límites. Cada civilización elige un oficio para el tiempo. Esta eligió el del guardián. En canciones que no llegan a nosotros con melodía pero sí con ritmo, se cuenta cómo Ninurta apila piedras para contener el agua, cómo recoge armas y frutos y los renombra para que la ciudad los use sin miedo. El mito inventa geología, ofrece ética. En su sombra se entiende porque el cubo, la forma que no se deja arrastrar, adquiere el aura de un pequeño trono. En la sala de los archivos, un oficial de templo coloca dentro de una caja cúbica de barro una serie de amuletos. Miniaturas de herramientas, un rollo con nombres, granos, un fragmento de tela teñida. No son talismanes en el sentido vulgar, son un inventario comprimido de lo que sostiene una ciudad. Luego la caja se sella con betún negro, ese asfalto primitivo que las orillas del Éufrates regalan como si fueran cicatrices de la tierra, y se entierra en el zócalo del muro. Se llama depósito fundacional. Dentro duerme, comprimido, el acta del mundo que se quiere construir encima. De nuevo el cubo, de nuevo el negro, de nuevo la alianza silenciosa con el tiempo. Lo que se oculta bajo la esquina recibirá todas las cargas.
La cámara se permite un respiro fuera del templo, en el mercado. Sobre una balanza de brazos iguales, un comerciante pesa cebada con pesas cúbicas que llevan grabadas marcas. Si la piedra no fuera cubo, si se redondeara como las frutas, el engaño sería fácil. La justicia prefiere aristas. En las tablas de ley que cuelgan cerca de la puerta del palacio, las faltas sobre el peso y la medida cargan sanciones que harían palidecer a delitos que hoy nos inquietan menos. Otra vez la geometría asoma como moral que no necesita sermones. La rectitud es recta, y la recta no admite atajos. Vuelve la noche. En la terraza, además de cuerdas, plomadas y tablillas, hay un objeto nuevo. Un dado de piedra, sin puntos, sin números, con aristas bien definidas. No es juguete, es modelo. El sacerdote lo usa para explicar a un aprendiz la cartografía que se convertirá en su segunda lengua. Arriba, abajo, norte, sur, este, oeste y el centro donde se reposa la mirada. 7 términos, como 7 eran los astros que contaban en sus dedos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, la estrella lenta. No lo sabían y sin embargo, ya estaban produciendo el teatro interior, donde siglos después otras escuelas pondrían en escena sus símbolos. El cubo se vuelve el aula portátil de todo lo que puede ordenar sin discursos. Un sargento de guardia cierra el portón del templo. Afuera, el mundo sigue con su ruido doméstico. Adentro, en penumbra, el cubo de piedra descansa. El negro no es mal augurio, es la dignidad de lo que absorbe luz sin exhibición. Por eso la escena no tiene música. Se oye la arena golpeando el muro, el goteo en un canal, el cuero de un odre acomodándose en su cuerda. La voz del narrador, contenida, atenta, coloca una sola frase antes de alejarse. Aquí, donde el primer cálculo se mezcló con el primer rezo, la forma cúbica se volvió palabra del tiempo, no porque alguien la adorara, sino porque el tiempo aprendió a hablar sin lenguaje humano a través de ella. La estrella lenta sigue su ruta. Los hombres, sin saberlo, acaban de inventar su símbolo más resistente. El plano entra en Babilonia como entra un río, rodeando, insistiendo, infiltrándose por canales y patios. En lo alto, un zigurat completo, con su rampa de ladrillo vidriado azul y animales que suben y bajan paredes como pensamientos. En la cúspide, el observatorio. Los astrónomos, sacerdotes también, porque en esta ciudad medir el cielo y medirse a uno mismo es la misma tarea, se han acostumbrado a pensar en series largas. Una tablilla de arcilla, seca al horno, lleva un encabezado conocido por todo aprendiz: Enuma Anu Enlil. Bajo ese nombre se acumuló durante generaciones una biblioteca de condiciones. Cuando sucede tal fenómeno en tal mes, entonces tal consecuencia para tal oficio. No es fetichismo, es estadística antes de la palabra, correlación de cielo y granero, de cielo y trono, de cielo y agua. A su lado, otra serie más reciente, más afinada, Mulapin. Allí, con una sobriedad casi orgullosa, se listan estrellas, constelaciones, salidas celíacas, periodos. En una esquina del texto se asigna a la estrella lenta su patronazgo explícito. Es de Ninurta. No se trata de deificar planetas por capricho, se trata de asignar roles a regularidades. La estrella lenta rige por su modo de moverse, por su insistencia en la frontera, por su vuelta tardía. Un señalador de madera divide la tablilla en 9 secciones. El maestro enseña cómo Saturno se levanta tarde, cómo su retrogradación ocurre cuando la estación pide cuidado, cómo su oposición, palabra que aún no existe, pero que la intuición adivina, pone al descubierto cosechas y decretos. La cámara cambia de profundidad. Bajo el piso sagrado, albañiles colocan cajas cúbicas de ladrillo, selladas con betún oscuro, en las 4 esquinas de la plataforma. Dentro de cada caja, objetos que mañana nadie verá. Un clavo de bronce con inscripción, una figurilla de arcilla de un pez, un sello cilíndrico barato, un puñado de cereal envuelto en tela. Son depósitos fundacionales, otra vez el cubo oculto como garantía de permanencia. Babilonia sabe algo que no declama, que el tiempo no se ama solo con poemas, se ama con cajas. Sobre esas cajas crecen las paredes, y sobre las paredes la ciudad levanta su audacia. La escena salta a la sala del archivo palatino. Aquí los cubos son de otra índole. Cestas de mimbre llenas de tablillas catalogadas con una disciplina que hubiera hecho llorar a un bibliotecario moderno. Cada canasto tiene un rótulo de madera, presagios de eclipses, nacimientos de cabritos extraños, niveles de canal por estación, cuentas de grano entregado a tal templo, nombres de artesanos. La burocracia aparece como el lado prosaico de la inteligencia. El cubo, contenedor, medida, norma, no ha abandonado la historia. Se ha multiplicado en formato de canasta.
Una ciudad vive si puede encontrar lo que ya supo. En la sala inmediata, sobre un banco de trabajo, un recién llegado al colegio de astrólogos aprende a dibujar trayectorias sobre arcilla blanda. No traza constelaciones con la facilidad del poeta. Marca distancias con cuerdas. Registra con un punzón los días entre aparición y ocultación. Compara con pliegos viejos que han pasado de mano en mano. El lector moderno puede sentir tentación de llamar a esto máquina del tiempo. No es una mala imagen si se la usa con exactitud. La máquina no viaja, calcula, no predice prodigios a gusto del cliente, estima estaciones de riesgo y oportunidad. Los presagios funcionan como condicionales. Una caja de madera guarda instrumentos simples, una regla, un cordel, un gnomón. Y un cubo de madera sin marcas, como los de la terraza de Sumer, que sirve para enseñar direcciones y para recordar que el mundo vale tanto por la superficie que muestra como por el volumen que oculta. Al caer la tarde, el templo celebra un rito sin teatralidad excesiva. En un patio lateral, el sacerdote abre un cofre cúbico de madera negra y saca una figura que no representa a un dios, sino una balanza en miniatura. La deposita sobre la mesa y pronuncia un texto que sobrevivirá en cientos de variantes. Que la tierra se mantenga en su medida, que el canal en su cauce, que el corazón en su peso. Se comprende por qué la ciudad vinculó Saturno con el límite y con la justicia. No por sombras ni por fatalismos, sino por la obsesión por el ajuste. En las listas de presagios, cuando la estrella lenta aparece de cierta manera junto a cierto asterismo, el escriba anota consecuencias que no son mágicas, son políticas. Abundancia si se remienda el dique, hambre si se confía todo al cielo. En un cuarto más íntimo, se guardan objetos que inquietan a viajeros y fascinan a nosotros. Piedras de linde con inscripciones, kudurru, con relieves de símbolos divinos en la parte superior. No son cubos perfectos, son estelas con coronación. Pero cerca de las acequias, en los límites de campos, se entierran bloques cúbicos más humildes, sin relieves, con marcas que solo el agrimensayudante conocen. La geometría no es patrimonio del culto, se despliega en sobornos, litigios, acuerdos. La ciudad codifica el espacio con cubos para que los acuerdos no dependan del humor del día. Si el límite se olvida, el agua se reparte mal y los dioses se convierten en excusa de ricos y castigo de pobres. Babilonia previene con piedra. La cámara se permite un desvío hacia la sala de copias. Un maestro explica a dos jóvenes la diferencia entre escribir un presagio y copiarlo. El primero deja abierta la cláusula, registra quizá acaso. El segundo repite y fija. Les enseña a no convertir en automático lo que nació de observación. Luego, con una punzada de ironía, les muestra un cubo de madera con una cara marcada con una cruz. Esto recuerda que todo registro tiene un reverso, dice, que el cálculo más exacto puede estrellarse contra un toro que rompe un canal, que no todo lo que medimos obedece. El cuadrado negro del primer capítulo se vuelve ahora herramienta pedagógica. Frente abierta, reverso invisible. En el comedor de los aprendices, la conversación baja al nivel de la risa y del miedo. Uno de ellos pregunta si de verdad los dioses escriben en tablillas lo que los hombres hacen, como dicen los mitos. El mayor responde sin solemnidad, es al revés. Nosotros escribimos para que ellos aprendan a tratarnos mejor. No es blasfemia, es sentido práctico. Cuando una ciudad aprende a archivar, obliga a la divinidad a respetar un procedimiento. Si algo merece el nombre de máquina del tiempo, no es un artefacto, es un hábito, el de convertir el pasado en regla para el presente. En esa disciplina, el cubo, caja, cofre, peso, base, funciona como ícono del acuerdo. La noche trae una tormenta leve. La terraza del Sigurat recibe la lluvia como una visita rara. El agua resbala por canales diseñados con una elegancia que no presume. Curvas mínimas, desagües donde el barro no se atasca. En el observatorio, un joven corre una cortina de cuero para proteger tablillas. El maestro aprovecha la pausa para enseñar un truco de generaciones. Trazar con el dedo en el aire un cubo imaginario y ubicar en cada cara una estación, en cada arista un viento, en cada vértice una conjunción improbable. No es travesura, es mnemotecnia. Cuando no hubo papel barato ni pantallas, el mundo se guardó en figuras interiores como esta. Con esos cubos de aire, Babilonia sostuvo su red de saberes. El amanecer siguiente trae algo que la película no pretende exagerar. Se abre un paquete de tablillas recién llegadas de otra ciudad. Informan de un eclipse parcial visto hacia el oeste, con la estrella lenta presente en la región de tal constelación.
El consejo se reúne, no hay pánico, hay agenda. Revisan canales, ajustan raciones, envían mensajeros a campos vulnerables, consultan al rey sobre un impuesto temporal que compense si el agua no obedece. En la puerta del archivo un guardia juega con un cubo de madera, lo lanza al aire y lo atrapa con una mano. No ve en él ni tronos ni demonios, ve una herramienta para que la cabeza piense en volumen. Del otro lado de la puerta, las canastas cúbicas guardan la memoria de la ciudad como si fueran alvéolos de un animal inmenso. El capítulo cierra sin misterio añadido. La cámara retrocede hasta que la ciudad se ve pequeña y el sigurat vuelve a parecer un juego de niños obstinados que apilan ladrillos contra el cielo. Saturno, el planeta que aún no se llama así, continúa su marcha impecable, tan lenta que humilla. Babilonia ha hecho de esa lentitud un maestro. Ha traducido el movimiento en regla, la regla en caja, la caja en ciudad. Llamar a todo eso cubo no es capricho de estetas, es reconocimiento. La forma que mejor guarda, que mejor pesa, que mejor soporta, que mejor orienta, rige a distancia la imaginación de una civilización que se atrevió a construir una máquina del tiempo con barro, cuerdas y paciencia. Y funcionó lo suficiente como para que, miles de años después, sigamos leyendo su manual. El amanecer egipcio no se enciende, se decanta. Un filo de oro golpea primero la punta de los obeliscos y baja con parsimonia por sus caras, como si el sol estuviera leyendo en voz alta un texto vertical. El Nilo, que todo lo refleja, hace del cielo un papiro líquido. Sobre una terraza de caliza, un sacerdote depte sostiene una cuerda teñida y una vara de medir. A su lado, un escriba de Seshat, la señora de la medición, anota en ostraca con una caligrafía que parece cosida al ritmo del pulso. No están improvisando. Celebran el antiguo rito de tender la cuerda para fijar el eje del nuevo santuario. Sus ojos no buscan prodigios, buscan proporción. Hay un instante en el que el horizonte y la cuerda, el astro y la gis, quedan en paz. Se marca el ángulo, se bendice la piedra de arranque. Bajo ese gesto humilde, Egipto establece su gramática. Nada digno nace sin medida. En el patio interior de un templo de Memphis, una losa de basalto negro brilla con un lustre que no pertenece a la hora, sino al tiempo. La llaman piedra de Shabaka. Sobre ella, los artesanos han grabado cosmogonías con una paciencia que no cabe en un oficio, solo en una civilización. Las letras, profundas y netas, parecen recién abiertas. Un joven, con la mano en la superficie, lee con la piel mientras sus labios musitan. Ptah crea con el corazón y con la lengua. La forma nace del pensamiento que se pronuncia. No es casual que la piedra sea negra, ni que el templo custodie cajas cúbicas dentro de cámaras rectangulares. La negrura, color de la tierra fértil que el Nilo derrama, no es luto sino promesa, y el cubo no es cárcel sino trono, la forma en la que la materia decide descansar. Cuando cae la tarde, en una sala aún más interior, dos sacerdotes abren con llaves largas el pequeño santuario dentro del santuario, el Naos. Es literalmente una caja de piedra o de madera, casi un cubo sobremedido, con puertas que chirrían lo justo para que el sonido recuerde que aquí el mundo entra paso a paso. Dentro, una figura sedente, inscrita en su propio silencio, recibe libaciones y perfumes. No todos ven su rostro, no todos lo necesitan. Lo decisivo es el contenedor. El Dios habita, enseña la arquitectura sacerdotal, allí donde la medida ha vencido el capricho. La palabra trono adquiere volumen, es un cubo. En las estrechas calles de Saqqara, el aire huele a cal y a resina. Un corredor desciende a un mundo de paredes pulidas. Las antorchas revelan en destellos los gigantes oscuros del Serapeum, sarcófagos de granito negro, cajas colosales en las que la ciudad enterró durante siglos a los toros Apis. No hay drama de novela, hay ingeniería y rito. Las cajas, tan altas que empequeñecen a los hombres, reflejan la luz como agua nocturna. Sus aristas, de una precisión obstinada, hacen pensar en voluntad más que en músculo. Un guardián golpea con el nudillo una pared y escucha el doble sonido del macizo y de la cavidad. Asiente en silencio. Fuera la arena cubre y revela a capricho. Dentro la geometría milagrosa resiste intemperies y saqueos. En este subsuelo, el cubo deja de ser símbolo y se vuelve experiencia. Un cuerpo en presencia de un volumen perfecto comprende con la piel por qué alguien lo eligió como casa de la permanencia. En listas astronómicas tardías, el planeta que los griegos llamarían Cronos aparece nombrado como Horus el Viejo, el ojo que no parpadea. No es una atribución caprichosa. Saturno, lento y de retorno vasto, le cuadra a la venerable antigüedad.
Para un Egipto que lee en el cielo ritmos que cruzan dinastías, la estrella más pausada no puede pertenecer al dios niño ni al dios halcón del mediodía. Pertenece a la mirada antigua que sostiene. En paredes pintadas, junto a barcas solares y procesiones de dioses, un signo discreto, un semicírculo coronando una cruz, insinúa las bodas de la forma con el tiempo. El espíritu sobre la materia, la bóveda sobre la base. La preeminencia de lo cúbico no cancela el vuelo, lo hace posible. En los talleres de escultores, el bloque cuadrado de piedra no es un obstáculo, es un comienzo. Un maestro, con la paciencia de quien conoce el oficio del mundo, señala a un aprendiz la ley del cubo. Toda estatua, susurra, vive de un cubo que nadie verá, un volumen secreto del que no debe escapar por soberbia ni quedarse presa por miedo. El joven observa cómo de una arista nace una rodilla, como de una cara emerge un pecho. La geometría no es enemiga del cuerpo, es su garante. Se comprende de golpe por qué los egipcios insisten en volúmenes severos para sus dioses y sus muertos. La vida, para sobrevivir al desierto y a la monarquía, necesitó primero de la forma. Más allá del recinto sagrado, la ciudad entera practica, a su modo, la liturgia del cubo. Los graneros tienen planta cuadrada para que el peso se distribuya sin tentaciones de derrumbe. Las balanzas se ajustan con pesas cúbicas grabadas con signos que son rezos sin teología. Los escribas guardan contratos en cajas negras de madera para que el tiempo no peine los pergaminos en contra. El Estado enseña el mismo catecismo con vocabulario de mercado. Rectitud, equilibrio, memoria. Maat, la diosa de la verdad, no necesita sermones cuando una arista recta hace más por la justicia que 100 admoniciones. Hay noches, pocas, en las que el aire se hace transparente y un rumor de estrellas fijas toma el patio. Un grupo de astrónomos del templo de On estudia el movimiento retrógrado de la estrella lenta. Saben que traza bucles sobre el fondo del cielo. No saben de elipses, pero dominan la paciencia. Un sacerdote veterano, los ojos ya cansados, la voz sin concesiones, repasa con sus estudiantes un mapa de cielo pintado sobre yeso. En la esquina, junto al camino de las estrellas inmortales, se ha dibujado una pequeña figura cúbica. Recordad, dice, que el marco manda. Sin marco, no hay figura que resista. El cubo, repetido hasta en las notas de un mapa, funciona como mnemotecnia de una idea que el desorden moderno olvida a menudo. Primero se establece el contorno, luego la música. En una sala de tesoros, un cofre cúbico de madera oscura insinúa su contenido. Lo abren dos escribas con llaves largas y dedos de músico. Dentro no hay oro ni telas, hay nombres, largas tiras con listas de sacerdotes y fechas de lunas, de turnos de cantores y reparaciones. Quien haya imaginado siempre el tesoro como brillo, no entenderá el gesto con el que los escribas tocan esas tiras. Es la devoción de quien sabe que sin esos renglones la ciudad se desmemoria y se rompe. El cubo, otra vez, protege lo que nadie aplaude y lo que todo sostiene. Las canteras, a la distancia, parecen silencios en la piedra. Hombres con cincel y martillo arrancan del acantilado bloques con una calma que desesperaría a cualquier rey impaciente. Cada cierto tiempo, el capataz marca con una cuerda un cuadrado sobre el frente. Un aprendiz traduce esa línea invisible a corte. Las estelas funerarias se tallan en rectángulos que coquetean con el cubo. Las jambas piden perpendicular. Los dinteles exigen nivel. La repetición, lejos de embotar, refina. En el desierto, la primera escuela de geometría fue la necesidad de que las cosas no cayeran. Una noche de inundación mínima, un ritual recorre la ciudad con lámparas. En cada esquina significativa, un sacerdote deja sobre el suelo un pequeño cubo de barro negro, lo rocía con agua y traza sobre su cara superior el signo de Maat. No busca espantar demonios, busca recordar a la ciudad y a sí mismo que el equilibrio se rehace en lo pequeño. La gente, sin aspavientos, evita pisar esos cubos. El respeto no necesita escándalo. A mitad de este capítulo, un lector moderno podría preguntar cuándo aparece en Egipto la palabra Saturno, o el culto explícito al cubo negro como misterio aparte. El film responde con honestidad de archivo. No aparece. Lo que hay es una convergencia de prácticas, formas y metáforas que, vistas desde la distancia, trazan una constelación. Un planeta lento que recibe títulos de ancianidad. Una arquitectura que confía su centro a cajas. Un arte que parte de bloques y honra la arista. Un color, el negro, que no deprime, fecunda. Una ética donde la verdad se pesa, la medida se canta y el trono es un cubo. No se necesita un culto al cubo para que el cubo gobierne.
Hacia el final, la cámara sube a una azotea y toma a contraluz una escena mínima. Una niña apoya la frente en la cara pulida de un pequeño altar cúbico de piedra negra. No le pide nada, solo siente el frescor. La madre a un paso sonríe sin palabras. El trono oscuro de Saturno, o de Horus viejo, o de la paciencia del mundo, cabe en ese gesto, una forma que sostiene, una temperatura que calma, un silencio que educa. El Nilo debajo sigue siendo del cielo un texto, y Egipto, por enésima vez, recuerda que la eternidad, si existe, no está arriba. Está en la forma que elegimos para sostener la vida. El mar Egeo desenrolla su azul con insolencia adolescente bajo un cielo que todo lo mira. En la orilla, piedras blancas levantan sombras nítidas. Una mano traza en la arena un cuadrado perfecto. Otra, asentado el cuadrado, lo eleva con palabras. Hexaedro, el sólido de 6 caras, el cuerpo de la tierra en el Timeo. Platón, o uno de sus discípulos, recorre con el bastón las aristas del cubo como quien repasa una melodía que decidió quedarse. Cada forma tiene un carácter, dice. El cubo, firme. El tetraedro, agudo. El icosaedro, huidizo. No confundáis los temperamentos. La clase no pretende dictar matemática, pretende anudar ética con geometría. Si Cronos, el dios más viejo, señorea los límites, es lógico que el estómago de su reino sea cúbico. La cámara atraviesa con pudor el umbral del telesterion eleusino. Nada de lo que allí sucedía puede reconstruirse sin traicionar su secreto, pero bastan los rostros que salen al amanecer para entender que no regresan del teatro ni de un banquete. Algo se les ha puesto en su sitio. Cronos, tiempo que muerde, tiempo que devora, tiempo que da, late bajo todas las narraciones. No es el viejo con guadaña que los calendarios vulgarizarán tarde, es la condición de todo pan. La relación con el cubo no es arbitraria. De todas las formas, la más estable ofrece el mueble donde el misterio se sienta. Lo supieron los constructores, lo supieron los poetas. Sin base no hay descenso posible, y sin descenso no hay retorno con fruto. Pero el dios más citado de esta estación no es el Cronos de Eleusis, sino el que se sienta atado en el foro romano hasta que llega su fiesta. La estatua de Saturno en Roma, durante la mayor parte del año, era un prisionero amable. Se la mantenía sujeta con cintas de lana. Cuando la lana se soltaba, comenzaba la Saturnalia, ese desenfreno pactado que ponía el mundo boca abajo para que no se quebrara del todo. Los esclavos se sentaban a la mesa, los magistrados servían, las lenguas se permitían ironías que el resto del año costarían cicatrices. El calendario, que suele ser herramienta de obediencia, inventó una válvula. Bajo esa inversión momentánea latía la misma idea del cubo, una forma cerrada que, al abrirse, hace respiradero. Después se ata otra vez, no por crueldad, por supervivencia del conjunto. Junto al templo de Saturno en el foro, la cueva de la administración. El aerarium, tesoro del Estado, guardaba sus monedas, sus estándares, sus cuentas y a veces sus nervios bajo la tutela del dios del límite. No era superstición, era política aplicada. Si el dios del tiempo pesado custodia los cofres, el capricho se modera. Los cofres mismos, arcae de madera ennegrecida por siglos de manos, tenían proporciones que hubieran alegrado a Vitruvio. Nada de curvas innecesarias ni adornos que sugieran fuga. Caja que resiste y no cede. En su interior dormían lingotes rectangulares de plomo y plata marcados con sellos. En sus lados, a veces, números que inventariaban. En el latín doméstico, Saturnino acabó nombrando al melancólico y al plomo. No hay metáfora más transparente. El tiempo que pesa y el metal más pesado se nombraron con el mismo dios. La Roma que repartió el mundo en castra, campamentos, trazó su poder con instrumentos de agrimensor que eran catecismos sin santoral, groma, chorobates, dioptra. Con la groma se establecían el cardo y el decumanus, los ejes en cruz desde los cuales nacían calles rectas y manzanas de proporción repetida. El urbanismo no era un álgebra, pero sí fe en la ortogonalidad. Cada ínsula, bloque de viviendas, elevaba sobre la parcela cuadrada su volumen más o menos cúbico, y el ciudadano aprendía sin libros a vivir en ángulos rectos. Cuando Roma exportó su orden, exportó su cubismo aplicado. En las fronteras del Rin y del Éufrates, los soldados plantaron ciudades como quien baja dados sobre un mantel. Los griegos, que amaron el número con oído de músico, enseñaron otra relación entre el cubo y el destino. Los pitagóricos jugaron con potencias y entendieron al cubo como la tercera potencia de la unidad. El salto de la superficie al volumen, de la idea al cuerpo. Cuando un joven salía de su tutela recibía en algunos linajes una piedra tallada con 6 caras iguales.
Era un recordatorio sin palabras. Ya no basta la regla, hace falta la forma. En las tablas de los astrónomos, Cronos ocupa el círculo exterior. En los pergaminos de moralistas, el saturnino no es solo triste, es profundo, gravitante, lento. La lentitud que desde Babilonia les enseñó a medir se volvió ahora virtud del carácter. Las estatuas y altares que recorremos con ojos del siglo XXI conservan sin querer otro hilo: el dado. Los dados, cúbitos pequeños de hueso o marfil, atraviesan la historia mediterránea como piezas de una pedagogía clandestina. Se juega con ellos a perder el miedo al azar, se aprende con su caída que la arista decide, que la suerte source es un veredicto que uno negocia con los dioses y el pulso. No es descabellado que en la sombra del templo de Saturno se lanzaran dados cuando se acercaba su fiesta. No es extravagante que el dado, hijo directo del cubo, haya servido como herramienta de preguntas discretas a quienes no podían pagarse un oráculo. La filosofía, por su parte, hizo lo propio con palabras. En el Timeo, el cubo fue asignado a la Tierra con argumentos que mezclan simpatía, audacia y belleza. De todos los sólidos, es el que encaja con otros para construir sin fisuras, el que promete estabilidad. Si a Saturno le corresponde el extremo, el borde del sistema, lo sabrán con telescopio los modernos. Para los antiguos era un límite sensato, entonces el cubo, custodio de la permanencia, es su mueble. No hay una teología del cubo escrita en mármol. Hay una alianza de temperamentos. A un lado del foro, una losa de basalto oscuro cubre un sitio que los romanos miraban con más respeto que devoción: el lápiz niger. Negro, irregular, sin leyenda visible, traza un paréntesis en la plaza del poder. A su alrededor la vida pública se ejerce, sobre él nadie pisa sin necesidad. Los eruditos discutirán siglos sobre su origen, el pueblo no lo necesita, sabe que ahí abajo duerme una historia que conviene no despertar sin motivo. El negro, otra vez, marca a la vez luto y fertilidad de lo oculto. El cubo no aparece en la piedra, pero sí en la manera de protegerla. Caja mental que separa, límite que toma la plaza y le impone humildad. Cuando César decide reformar el calendario, llama a astrónomos alejandrinos para reconciliar el tiempo cívico con el cielo. No es detalle menor para nuestra parábola. Cronos deja de ser solo mito para convertirse en decreto. Se insertan días, se establecen bisiestos, se destierra el capricho de intercalaciones oportunistas. El tiempo, de nuevo, cabe en un contenedor que evita fugas. En una oficina, un escriba calcula con guijarros en un abacus que parece un pequeño edificio de madera con casillas. Cada casilla un compartimento, cada columna un orden de magnitud. El cálculo, como el cubo, es el arte de separar para poder unir. Durante la Saturnalia de un año de hambre, la ciudad entera parece una suma de escenas de teatro. Un magistrado de túnica impecable sirve vino barato a un grupo de albañiles y admite entre bromas que su cargo no sabe poner ladrillos. Un esclavo, con humor cruel, dicta por una noche un edicto doméstico. Hoy nadie miente. Las risas bajan y suben como mareas. Detrás se oye el roce de la cuerda que sujeta la estatua en su pedestal. Cuando al día siguiente se vuelve a atar a Saturno, nadie protesta. No ha sido humillación de Dios, ha sido pedagogía de ciudad. La inversión periódica funciona como la apertura de una caja para que sus contenidos, al aire, no se pudran. El cubo necesita respirar. Los arquitectos romanos, con su obsesión por el módulo, dan a la historia una herramienta que recorrerá el mundo: el orden. Dórico, jónico, corintio. Más allá de los capiteles, lo que importaba era la repetición que no abruma, porque se somete a proporciones humanas. El templo de Saturno, una vez reconstruido, enseña desde su escalinata la lección sin palabras. Una base sólida que no juega al espectáculo, una celda casi cúbica que guarda lo que el Estado y sus dioses juran proteger. En el pórtico, una inscripción recuerda que el Senado y el pueblo romano lo restauraron. El cubo, siempre el cubo, deviene promesa de continuidad en piedra. En los mapas del cielo que Hiparco y Ptolomeo trabajaron con dedos de miniaturista, Saturno recorre la banda del zodiaco con una paciencia que desespera a quien quiera urgencias. Sus grandes conjunciones con Júpiter pautan siglos de augures y astrólogos medievales y renacentistas. En esos encuentros, ciudades enteras buscarán signos para justificar decisiones. Antes de toda paranoia moderna, esta Grecia y esta Roma supieron esto. Cuando la estrella vieja se junta con el rey, el mundo escucha. No todos los oídos oyen lo mismo.
Los templos y las casas cuadradas resuenan distinto, pero el cubo mueble, dado, cofre, sala, acompaña sin mitología explícita esa escucha. El capítulo termina con un gesto que parece cotidiano y resume una época. En el almacén del Aerarium, un funcionario cuenta lingotes y los pasa de una caja a otra. Ha llegado una remesa de Hispania. Cada lingote, rectangular, pesado, lleva marcas y números. Son piezas de una continuidad que el imperio, sin saberlo, espera que no se rompa nunca. El funcionario cierra la caja, la sella con cera, estampa un símbolo. Afuera, en el foro, un niño lanza al aire un dado y lo deja caer sobre la piedra. Obtiene un 6. Grita. Su madre lo llama. El dado vuelve al bolsillo, el sello se enfría, el sol declina. Cronos sonríe con la boca llena. El cubo paciente guarda. El día se derrama sobre un claustro románico y, antes de que suene la campana de prima, ya hay manos que encienden braseros, manos que tensan pergamino, manos que afilan plumas con cuchillos pequeños. El scriptorium huele a cola caliente y a paciencia. Un copista inclina la frente sobre una página en la que una inicial se ha vuelto arquitectura. Un cuadrado perfecto contiene un nudo de viña, y el nudo a su vez encierra una miniatura del templo celestial. El maestro corrige sin levantar la voz. Si el marco falla, todo lo demás miente. No habla de estética, habla de teología encarnada. En esta edad de cercos y de inviernos largos, el cubo no es un capricho geométrico, es un juramento. El altar que ocupa el centro de la iglesia es cúbico porque la verdad que sostiene no debe tambalearse, y la cripta guarda reliquias en cofres cúbicos porque lo sagrado precisa de una forma que resista el moho, el saqueo y el olvido. Cada piedra de sillar tallada a escuadra, convertida de piedra bruta en piedra puesta, evangeliza sin pronunciar una palabra. El mundo, para no romperse, necesita aristas. A pocas jornadas de camino, en un taller de canteros, el oficio tiene su catecismo propio. Se enseña a leer la veta de la roca, a trazar con hilo entizado un ángulo recto en el bloque recién arrancado, a girar el mazo con la muñeca para que la cara salga lisa. El aprendiz aprende rápido que la belleza no es capricho del maestro, es obediencia a una medida. Cada sillar casi cúbico encuentra su sitio porque antes fue pensado para ese sitio. Nadie pronuncia la palabra Saturno, se habla de estabilidad, de aguante, de tiempo. La bóveda que más tarde parecerá milagro vive de esta repetición humilde. Y el cantero, cuando vuelve a casa con polvo de cantera en la barba, lleva en el cuerpo la lección que otros aprenden en libros. Si la base tiembla, todo cae. Más al sur y al este, donde el aire del desierto entra en la ciudad como una sílaba antigua, un edificio recoge Biblias griegas, fármacos indios, astrolabios y ecuaciones. La casa de la sabiduría de Bagdad es un puerto sin agua. Allí, un astrónomo dibuja en cera el camino de Zuhal, el planeta que los latinos llamarían Saturno, y sus cálculos se vuelven tablas que pasan de mano en mano hasta convertirse en calendario y en navegación. Un médico copia en árabe una sentencia griega sobre el humor melancólico que dicen gobierna ese planeta, y un filósofo anota en el margen que la mente para pensar con claridad debe aprender a soportar tiempos lentos. Junto a ellos, un geómetra sostiene un cubo de madera como si fuera una lámpara apagada. Aquí dentro cabe un mundo, murmura, y explica a su discípulo que las 6 direcciones, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y el centro no son solo palabras, son una brújula para el cuerpo y para la razón. Sobre una mesa, un astrolabio parece un pequeño universo de cobre. Sobre otra, una caja negra guarda instrumentos que brillan menos, pero soportan más. La ciencia y la artesanía pactan en secreto lo que la ciudad celebra en voz alta. Sin buena forma, no hay buen cielo. Al caer la noche, en otro extremo del mapa, un círculo de discípulos escucha a un maestro que no usa planos ni mapas. En su lengua, Binah es entendimiento, y en su símbolo, el entendimiento se sienta bajo la estrella de Saturno para fecundar las otras luces del árbol. El maestro no habla de metal ni de órbitas, habla de maternidad del límite, de la sabiduría que da forma. Saca de un cofre una lámina donde un cubo aparece desplegado en cruz, 6 cuadrados y un centro. Aprended, dice las direcciones del corazón. No se jacta de saber de astros, cuida un vocabulario que hace respirable lo invisible. En esa misma región, un escriba relee el pasaje de un texto antiguo donde el santo de los santos del templo es descrito como un cubo perfecto, y la glosa medieval toma vuelo. La perfección no consiste en altura, sino en igualdad de medidas. La geometría vuelve doctrina,
con una delicadeza que ninguna hoguera puede quemar. En las ciudades de piedra clara, los claustros cuadrangulares son escuelas del día. El monje recorre sus galerías de esquina a esquina, y la repetición de pasos forja una mente que no se asusta del regreso. En el coro, la Schola Cantorum entona a voces fijas, encajando notas en una cuadrícula de silencios. En la cocina, se pesa a ojo y con pesas cúbicas que han pasado de manos de mercaderes a manos de sacristanes. Todo rinde examen ante el cubo, porque el cubo rinde examen ante el tiempo. Los códices describen, con letra menuda, cómo trazar una iglesia ad quadratum, y los arquitectos saben que el espíritu se desboca si el módulo no lo doma. En sótanos de ciudades mercantiles reposa el metal que los antiguos asociaron a Saturno, el plomo. Es pesado, dócil al fuego y obstinado al tiempo. No brilla ni seduce, protege. Se funde en láminas para cubrir techos y para sellar misivas que no deben abrirse, y su peso se convierte en imagen viva de la melancolía que los médicos tratan con música, sueño, ayuno y compañía. No es casual que los maestros de alquimia escriban que la primera fase de la obra, la nigredo, exige soportar el ennegrecimiento sin huir. Hay que ver cómo la materia pierde sus vanidades antes de permitir que se vuelva luz. En las ilustraciones, un cubo aparece a veces como sal fija, como cuerpo que no se derrite en la prueba, como piedra que se deja transmutar sin evaporarse. El laboratorio no promete milagros, promete cambios vigilados. Y el cubo, testarudo, les enseña que ninguna purificación ocurre en el aire. En otra latitud, una casa cúbica cubierta por un manto negro recibe la vuelta de millones. La película se detiene, baja la voz y afina el respeto. No pretende absorber una devoción concreta en una alegoría universal. No confunde la forma con la tesis. Lo que hace es mirar con la delicadeza que se le debe a lo sagrado. Una geometría austera, una corte de gentes girando, una orientación que unifica ciudades y desiertos. El cubo aquí no es metáfora manipulable ni juguete de salón. Es casa, es pacto, es vía. De lejos, la cámara recuerda que los símbolos poderosos sobreviven porque se dejan habitar de significados precisos. De cerca, se calla. La lección vale para todo este viaje. La forma no nos pertenece, la servimos. En plazas donde los mercaderes cierran trato apretando manos, aparecen cofres cúbicos de madera oscura con herrajes que parecen pequeños anillos planetarios. Llevan dentro telas, monedas, escrituras, pero también llevan algo que no pesa: confianza. Cada cerradura es un argumento a favor de los acuerdos. La justicia, cuando funciona, tiene olor a cedro y canto de metal. En los tribunales, los cleros que discuten sobre límites de campos y aguas apoyan sus mapas sobre mesas cuadradas, y el juez, melancólico a su modo, escucha durante horas hasta encontrar el trazo justo. La geometría continúa siendo moral aplicada. De noche, una lámpara de aceite ilumina una mesa de alquimista. Sobre el escritorio, junto a un rosarium de imágenes donde el rey y la reina se funden y separan, descansa un dado de hueso. Un estudiante lo toma, lo mira a trasluz, siente en su palma los cantos gastados. El maestro lo advierte, no es para tentar la suerte, es para recordar que cada cara es una estación del alma. Y le enseña a ver en el cubo, no un fetiche, sino un abecedario. La piedra negra de Egipto, la tablilla de Babilonia, el altar del monasterio, la caja del mercader, el cofre del archivo, el cuerpo que resiste la nigredo. Todas esas historias se apilan discretas, una sobre la otra, hasta levantar en el centro de la Edad Media un cubo que nadie nombra y todos usan. Bajo su peso, la memoria no se quiebra, y la sabiduría aprende a caminar al paso de Saturno sin caer en su sombra. El día en Florencia empieza con un artefacto invisible, una cuadrícula que solo el ojo que ha practicado ve. Brunelleschi levanta un espejo frente a la puerta del baptisterio y con un clavo fija un punto a través del cual el mundo queda atrapado en líneas que convergen. Ha descubierto una magia que no necesita lámparas ni conjuros: la perspectiva. A partir de ahora, el espacio tendrá un esqueleto de rectas que se encuentran en el horizonte, y toda escena, para ser verosímil, tendrá que someterse a esa obediencia. Detrás de esta técnica hay una teología sin sermón. El mundo es legible, y esa legibilidad se dibuja como un cubo mental que alberga lo visible. Alberti lo convertirá en manual y, con la misma tranquilidad con la que predica proporciones, enseñará a construir ciudades ad quadratum, plazas que no se desbordan, fachadas que se sostienen porque se repiten con disciplina. El Renacimiento no solo volvió a los antiguos, volvió a la forma.
En un jardín de Careggi, un joven de mirada amplia deja a un lado a Platón para traducir a Hermes. Ficino llama al mundo animal y al espíritu respiración. A su alrededor, instrumentos que parecen juguetes, liras, astrolabios, compases, se convierten en herramientas para imaginar una cosmología donde lo alto conversa con lo bajo por medio de un soplo. Saturno, que para los astrólogos gobierna los límites y los trabajos largos, adquiere una dignidad nueva en estas conversaciones. No es solo el viejo que pesa, es el maestro que hace hueco. Ficino, con sabiduría de médico del alma, recomendará a los melancólicos musas suaves, hábitos de jardín, moderación del estudio nocturno, oro de sol para templar plomo de Saturno. La astrología se vuelve higiene, y el cubo en la sombra continúa prestando servicio. Habitación bien orientada, mesa que no cojea, ventana que encuadra. En una imprenta veneciana, el mundo aprende otra memoria, la de los tipos de plomo. Cada letra es un pequeño paralelepípedo que se acopla con otros sobre una galera. Cada línea de plomo es un listón que encuadra la palabra. De golpe, la cultura entera se apoya en cubitos de metal. La página, con sus márgenes, sus columnas, su retícula, es un homenaje a la geometría silentemente devota. Cuando el impresor corrige y vuelve a corregir, hace en lo cotidiano lo que los filósofos hacen en alto: buscar proporción. La tinta olvida apellidos, pero no olvida cuadrículas. Y el renacimiento se vuelve posible porque el cuadrado se hizo industrial. A cientos de kilómetros en Nuremberg, un hombre grave dibuja con profundidad quirúrgica un ángel pensativo rodeado de instrumentos. Sobre la pared, un cuadrado mágico ordena los números del 1 al 16 para que cada fila, columna y diagonal sumen 34. En el suelo, un poliedro oscuro, truncado, enigmático, descansa como un problema que no entrega su solución. La estampa se llama Melancolia Ino y su autor Durero ha puesto en imagen el carácter saturnino de la época. La inteligencia que mide sin euforia, el tiempo que pesa, la forma que no se entrega a lo inmediato. Los utensilios, sierra, regla, compás y la esfera se arremolinan en torno a una ausencia, la acción. Es un retrato del momento en que la mente, habiendo descubierto el cubo invisible que ordena el espacio, se enfrenta a su condición. Pensar no basta, hay que hacer. Y el cubo, sin gestos, invita a levantar otra vez el proyecto desde la base. Giulio Camillo, con una audacia teatral, diseña un edificio que no alojará cuerpos sino ideas. Su teatro de la memoria propone que cada grada contenga imágenes y conceptos, que cada casilla sea un anaquel de significados. A falta de piedra se lo construye en madera mental, pero su planta exhala ortogonalidad como un monasterio viejo. Los humanistas visitan esa promesa de enciclopedia habitable con ojos grandes. Lo que intentan al fin es lo mismo que intentaron los monjes y los astrónomos, que el mundo quepa en un contenedor amable. En estas casillas de teatro, el cubo se disfraza de pasillo, de nicho, de cámara, pero no abandona su misión: ofrecer estabilidad al pensamiento para que después el pensamiento se atreva a cambiar. Kepler, que vio música donde otros veían cifras, inscribe esferas en sólidos regulares y por un instante siente que ha oído a Dios tararear. El cubo, en su Mysterium Cosmographicum, aloja la órbita de Saturno como si fuera una cuna de aristas. La intuición es bella y breve. La realidad, testaruda, no se ajusta del todo. Pero el gesto queda. Los poliedros, que para Platón fueron materia de escuela, se vuelven en Kepler andamios de un cosmos que se está dejando medir con leyes nuevas. Cuando más tarde corrija sus modelos y la elipse gane sitio, el cubo no se ofenderá. Sabe retirarse cuando ya ha enseñado lo necesario. Así opera la forma: prepara, no tiraniza. En una calle de Roma, Giordano Bruno recoge en un cuenco la lluvia de una azotea y piensa en infinitos. Para él el cubo no es cárcel, es escalón. Si el universo es un campo sin bordes, las viejas paredes sirven para aprender a caminar antes de salir a lo abierto. En sus tratados de memoria y en sus ruedas combinatorias, Bruno talla casillas como quien labra un jardín con canteros cuadrados, y en ese orden espera que brote la flor de lo inacabable. Su vida terminará como terminan a veces las vidas que tratan de empujar el mundo un centímetro, con fuego. Pero su trabajo con la forma seguirá vivo en gabinetes donde nadie grita y todo dura. En Florencia, Donatello saca cuerpos de bloques de mármol que parecían jurar que jamás cederían. El taller repite una liturgia que ya vimos en Egipto. Cada estatua nace de un cubo secreto que la contiene. Los escultores renacentistas, menos ritualistas que los sacerdotes del Nilo,
Se conmueven igual cuando el rostro emerge sin astillas. La meta no es la sorpresa, es la exactitud. Y el cubo que no busca aplausos vuelve al rincón cuando ya ha servido. En otra sala, Piero de la Francesca, que pintó santos con aritmética, escribe sobre los poliedros con un amor que anticipa a Kepler y acompaña a Durero. Su Cristo de pie sobre el sepulcro no sería tan firme sin una invisible estructura de cuadrados que sostiene la escena. La devoción y la geometría firman paz. Mientras tanto, las plazas de las ciudades ideales se trazan en papel con una obstinación que hoy llamaríamos urbanística. Filarete dibuja a Sforcinda como una estrella de 8 puntas que envuelve una retícula de manzanas. Otros proyectan núcleos simétricos, palacios cúbicos con patios cuadrados, calles que permiten ver hasta el final, como si la mirada misma fuera una ley. No es que el Renacimiento haya decidido que todo debe ser caja, es que aprendió a leer en las cajas un idioma que su Edad Media ya hablaba en monasterios. Sobre ese idioma, la libertad no se extravía, encuentra suelo. Una tarde, un joven con barba corta, recién amigo del telescopio, observa un astro en el borde del sistema y anota con confusión honesta que tiene orejas. No lo sabrá hasta después, pero ha visto sombras de un anillo. No importa aquí el detalle astronómico, importa la escena. El viejo guardián del límite vuelve a entrar en la conversación, ahora por ocular de vidrio. El Renacimiento ha puesto en nuestras manos instrumentos para mirar el cielo como quien vuelve a leer un texto conocido con ojos descansados. Y el cubo, paciente, sigue bajo la mesa. Es el cajón donde se guardan los lentes sin rayarse, el estuche que defiende la herramienta delicada, la caja que transporta el saber de un puerto a otro. La imprenta, la perspectiva, la escultura, la memoria, la música que se escribe en pentagramas, otra cuadrícula que sujeta el aire, la arquitectura que encuentra en el módulo su misericordia, la astronomía que busca en los sólidos su andamiaje y al perderlos no pierde el respeto por ellos. Todo el Renacimiento es su negociación con el cubo. A veces lo abraza, a veces lo discute, a veces lo trasciende, pero nunca lo olvida. Por eso, cuando cae la noche sobre una plaza toscana y el pavimento de piedra dibuja cuadrículas que el pie recorre sin saber que camina sobre un pensamiento, uno entiende que el misterio del cubo negro de Saturno no está en una conspiración de símbolos, sino en una pedagogía de siglos, enseñarnos a vivir el límite como una condición generosa. El resto, lo que vendrá con anillos, hexágonos y máquinas, esperará su capítulo. Por ahora, basta ver cómo una vela se apaga en un taller y una caja de madera se cierra. Dentro, envueltos en paños, descansan un compás, una regla y un libro. El mundo ha ganado otra forma de durar. El siglo gira y el cielo no hace ruido, pero cambia el modo de ser mirado. En un gabinete con olor a aceite de linaza y madera encerada, un tubo de latón apunta a la ventana como si fuera un animal curioso. La noche anterior, un artesano con manos de relojero pulió a conciencia 2 lentes, los montó con paciencia y preparó el ritual que hace 200 años inauguró una fiebre. Poner el ojo en un círculo de vidrio y jurar que el mundo agrandado confiesa más. No es un templo ni una torre sagrada, es la mesa de un físico, la trinchera de un astrónomo, el taller de un impresor de mapas. En las páginas que esperan tinta late un viejo misterio con traje nuevo. La estrella lenta, ya bautizada Saturno por herencia latina, vuelve al centro sin pedir permiso, y los hombres, que aprendieron de monjes y canteros el amor por la arista, tensionan ahora otro hilo, que la forma se verifique en cifra. Es de noche en La Haya y una mente afilada como un compás escribe sobre papel, Annulus circa Saturnum. Huygens, con prudencia de geómetra, hace lo que los sabios hacen cuando el mundo les concede una pista. No declama, describe. El planeta no tiene orejas, como creyó Galileo en su primer asombro. Porta un anillo. Años después, Cassini separará ese anillo en regiones y le dará a una hendidura el apellido de su paciencia. La cámara recorre grabados, epistolarios, tablas y se detiene en las manos que los sostienen, manos manchadas de tinta que huelen a taller, no a mito. El guardián del límite ya no es rey de un panteón, o no solo. Es un vecino del sistema cuyo comportamiento exige álgebra. El cubo, que en los siglos previos organizó claustros, archivos y tronos, se vuelve ahora laboratorio, caja para guardar oculares, estuche para transportar instrumentos, marco para imprimir coordenadas sobre un planisferio. El símbolo no dejó de ser símbolo, aprendió utilería.
La revolución, palabra que a veces nombra justicia, a veces pólvora, pone en marcha otra clase de aristas. En París, un grupo de sabios decide que el mundo necesita una medida que no dependa de reyes ni de costumbres, y la define con línea y razón. Un metro que nace de la tierra, un kilogramo de platino que manda callar balanzas caprichosas. Si el cubo es la gramática de la estabilidad, la nueva república le da ciudadanía. El litro cabe en un cubo de 10 centímetros por lado. La pedagogía de las escuelas se llena de cubiletes de vidrio y la imaginación de los comerciantes deja de invocar santos para invocar números. El tiempo recibe además relojes más tercos y la nueva memoria del Estado se escribe en cajas con compartimentos donde los registros caben como piezas de un juego que, por fin, no se pierde. En ese mismo continente, piedras viejas conversan con manos nuevas. Las logias, más taller que torre, más disciplina que espectáculo, colocan sobre mesas una piedra bruta y una piedra cúbica. No es un truco ni una idolatría, es una pedagógica. El aprendiz aprende que el trabajo más serio no es el que se exhibe, es el que pule lo que ya es. Los símbolos antiguos se ajustan al idioma de la época y el cubo, otra vez, no pide credulidad, pide oficio. Morder la propia aspereza, aprender a caber en la vida común sin perder cabeza. Bajo la lámpara que alumbra esa mesa, un tablero de trazos cruza líneas rectas con circunferencias, y del cruce nace un plan: levantar escuelas, hospitales, bibliotecas. Hay quien sospechará conspiraciones, y hay quien verá en esos cubos de piedra y madera solo lo que proclamaron, la promesa sobria de la forma al servicio del tiempo. El siglo de las luces, celebrado por panfletos y temido por tiranos, deja sin embargo sus sombras. Las ciudades que ensayan la libertad miden con reglas sus calles y regimentan con cuadrículas sus barrios. La groma romana renace con otro nombre y otro filo. El catastro moderno. Un agrimensor clava una estaca en un trigo que no pidió permiso, traza un cuadrado al que llama parcela y, sin quererlo, inventa una pizarra donde la pobreza, si nadie lo impide, puede escribirse de por vida. La ortogonalidad que hacía habitable el claustro puede, mal usada, encerrar a la gente en cajas de miseria. La película no grita sentencia. El plano simplemente se demora en una casa de planta perfecta, donde una familia perfecta cena en silencio perfecto, y el espectador siente un escalofrío. A veces la forma, si no se airea, asfixia. En Edimburgo, Londres, París, Viena, Berlín, nombres pesados en la espalda del siglo construyen la gramática que el universo parece hablar de memoria. Leyes de movimiento, gravitación, cálculo, óptica, electricidad. Y junto a esas catedrales del lenguaje, la melancolía, esa flor saturnina, abren las rejas de los parques. Pintores y poetas aprenden que el orden tiene precio, y que el alma, si no sabe orar, al menos debe aprender a respirar. Los médicos escriben tratados sobre el humor negro, su alimentación, su música, su sueño. Recomiendan jardines, insistencias ligeras, moderación de lecturas nocturnas. El viejo Dios cambia de busto, pero su carácter vuelve. Lo que pesa enseña, lo que enseña pide reposo, lo que reposa engendra claridad. Y el cubo, que no aparece en los retratos, sigue en la base. Mesa cuadrada para que el médico apoye, estante recto para que la botica no se caiga, caja de madera para guardar el instrumental, cofres con sobres lacrados para que la correspondencia sobreviva a la lluvia del viaje. Hacia mediados del siglo, una mente delicadamente feroz firma una conjetura que no verá confirmada hasta décadas después de su muerte. Las esencias del anillo de Saturno no pueden ser un sólido ni un fluido. Han de ser multitud de pequeñas partículas obedeciendo a leyes de equilibrio. Maxwell dibuja en símbolos lo que muchos ojos vieron sin comprender, y su cálculo, que parece una jaula, libera la imaginación. El anillo, que tanto tentó a la metáfora, descubre su humildad. No hay placa de cristal sino un enjambre disciplinado. La cámara gira entonces desde la pizarra hacia la ciudad y encuentra la rima inesperada, la fábrica. También ella es un enjambre disciplinado. El peligro no es la disciplina, enseñan a coro el laboratorio y el taller, sino la disciplina sin espíritu. Bajo las bóvedas encaladas de un observatorio, una lente recibe por fin la noche que quería. Los libros están listos, los sextantes calibrados, el tiempo sidéreo marcado con la sequedad de un reloj maestro. Entra Saturno, discreto, viejo, con la prisa de los lentos. El observador, que no se derrite en mística, pronuncia una ja casi inaudible. En la página de registro, líneas horizontales, columnas, casillas, apunta números que al día siguiente pasarán a una tabla impresa con plomo móvil.
Un niño en una imprenta recogerá esa hojita, la doblará para que quepa en un paquete. Un cartero la llevará en burro hasta una escuela. Un maestro la clavará con alfileres en un tablón. Y el cubo, quieto, invisible, hará su tarea, sostener con su forma lo que el siglo aprendió a llamar verdad. Pero no todo cabe en armarios ortogonales. En un salón vienés, un compositor desespera ante una fuga que no quiere obedecer. En otra mesa, un jurista escribe la primera frase de un código que le evitará a miles la arbitrariedad. En una calle, un impresor corta con cuchillo un pan en cubos perfectos y descubre, sin saberlo, que ese gesto se volverá costumbre de planeta. En esos actos mínimos se condensa el sentido de esta estación. El cubo, medida, peso, archivo, sala, no es ídolo, es herramienta. Cuando sirve, libera. Cuando se venera, somete. El planeta de los anillos, al que la aritmética reeducó, mira desde la periferia con un bostezo amable. Sabe que los hombres, cuando aprenden a medir, inevitablemente olvidan rezar. También sabe que, si perseveran, volverán al mismo sitio por otra puerta. La puerta de la atención. La cámara se despide con un plano que no necesita música. En un banco, al anochecer, un encuadernador limpia con un trapo el polvo de la jornada y guarda sus herramientas en una caja vieja que fue de su padre. Las dispone como si fueran un pequeño altar. Cuchillas, plegadera, hilo encerado, compás, un cubito de plomo que usa de peso. Cierra la tapa, pasa la mano por la madera, apaga la lámpara. En la ventana del taller, Saturno levanta su modestia. Una revolución ha hecho que el mundo hable de libertad. Otra, más callada, ha hecho que hable de exactitud. Entre ambas, el cubo paciente sigue diciendo lo que ha dicho desde Sumer. Sostengo lo que amáis si me llenáis de sentido. Amanece en una ciudad que humea. Las chimeneas dibujan columnas compactas. El silbato de una fábrica corta el aire con exactitud militar. Y en las calles nuevas, rectas, largas, sin voluntad de sorpresa, los carros avanzan como si obedecieran un metrónomo invisible. Los planos de los ingenieros, pautados por retículas, se vuelven barrios. Los barrios, cuadras repetidas. Las cuadras, cajas de ladrillo con ventanas que multiplican una mirada idéntica. El cubo ha bajado del templo, de la logia y del laboratorio para hacerse ambiente. La ciudad moderna es una colección de volúmenes rectos que prometen eficiencia y repiten, hasta la hipnosis, la promesa. En la profundidad del plano, un río enseña su paciencia. Sobre el puente, un tren cruza como un argumento que no admite réplica. Dentro de la fábrica, la geometría late. En el piso aparecen mosaicos de hierro donde encajan máquinas como piezas de un juego descomunal. Encima, una grúa viaja por rieles gemelos en una nave rectangular. Al fondo, cajas apiladas aguardan firma y destino. El capataz lleva en el bolsillo un reloj con tapa y en el escritorio una libreta cuadriculada donde cada hora tiene su casilla. El tiempo, que antes se consagraba con campanas, se tarifica con pitidos. La línea de montaje, que todavía no se llama así, organiza tareas en secuencias que recuerdan al astrolabio y a la prensa tipográfica. Piezas que entran y salen por casillas, manos que obedecen a rectángulos de responsabilidad. Un niño, en la visita escolar de un domingo, mira hipnotizado como una palanca baja, como una caja se llena, como otra se sella. Volverá a casa con la idea de que el mundo cabe en estantes si uno tiene estantes suficientes. Nadie le dice todavía que los estantes sin canciones envejecen más rápido. Las oficinas nacientes, hijas de esa misma disciplina, inventan su propio altar. El fichero. Cajas con pequeñas fichas alineadas en centenares de gavetas, letras que reclaman su casillero, nombres que se entregan al orden para no perderse. El archivero, nuevo sacerdote de una religión sin dioses visibles, aprende a amar la exactitud de la esquina. Mientras tanto, los bancos guardianes de la melancolía material construyen bóvedas para atesorar metales en lingotes que parecen ladrillos. La cámara baja a ese sótano y escucha el sonido denso de una barra de plomo al caer. Saturno sonríe en la sombra. Hay algo de justicia poética en ese peso que protege y, a veces, enferma. La ciudad aprende a usarlo sin idolatrarlo. Techos impermeables, tuberías dóciles, letras impresas en plomo, que darán a la palabra impresa su autoridad. Las casas se vuelven, ellas también, pequeñas fábricas de orden. La sala de estar encierra un cubo de silencio con estanterías. La cocina organiza su universo en cajones. El dormitorio aprende el rectángulo de la cama como mapa del descanso. En los mercados, un invento trivial y perfecto hace su aparición. El azúcar ya no viaja en conos que exigen cuchillo,
se corta en cubos iguales que obedecen a la taza y al té. Un gesto doméstico se convierte en metáfora pública. Lo dulce también se mide, y medirlo no lo arruina. La vida cotidiana, a fuerza de pequeñas aristas, domestica la ansiedad del tiempo. Pero el siglo no es una oficina ni una caja feliz. En los barrios obreros de ladrillo oscuro, la ortogonalidad puede ser una penitencia. Patios mínimos, pasillos repetidos, camas calientes que nunca enfrían porque el turno de noche toma el lugar del turno de día. Las paredes rectas guardan historias torcidas y la lluvia, cuando entra en la pieza, no pregunta por planos. La cámara recorre una hilera de ventanas idénticas y detrás capta diferencias feroces. Una mesa con mantel, otra con periódicos, otra con botellas. La forma no salva por sí sola. Necesita entrañas, pide política, exige piedad. El cubo, como todas las herramientas, hereda la ética de quien lo usa. Sobre una mesa negra de hierro fundido, un ingeniero abre un libro de cristal. Es un prisma tallado que descompone la luz en una obediencia que ni el sol sospechó alguna vez que sería ilustración escolar. En otra mesa, un químico deposita en placas un rastro invisible que, revelado, dibuja la sombra de un hueso. Ambas escenas, la del arcoíris domesticado y la del hueso iluminado por rayos que nadie ve, anuncian otra revolución bajo las estructuras. El mundo no solo se levanta en cajas, se confirma en capas. Cristalografía, retículas, celdas. La materia, cuando se deja retratar en su intimidad, confiesa que ama la repetición. El sistema cúbico de los minerales enseña a los hombres lo que ya sospechaban. La tierra escribe con cubos. La sal común, el hierro, el oro, los óxidos, nombres de mercado con corazón de retícula. Un cristal cúbico sobre la palma de una mano obrera es un milagro sin latín. Al norte, una ciudad decide que crecerá como tablero. En un papel que huele a gobierno y ambición, alguien traza calles como si tirara un mantón cuadriculado sobre colinas y marismas. Donde antes un sendero seguía la terquedad de una piedra, ahora una avenida impondrá su recta con paciencia imperial. Esa plantilla se volverá postal y el mundo aprenderá a imaginar ciudades como matrices de posibilidades. Cada manzana, una historia. Cada esquina, un teatro. Cada ventana, un mundo. Cobran sentido nuevo las palabras cuadra y manzana, como si el lenguaje hubiera presentido siglos antes la forma que ahora adopta la vida. El peligro persiste. Cuando el tablero se impone sin escuchar relieves, rompe. Cuando dialoga, salva. Los trenes añaden su métrica a la partitura. Estaciones de planta cuadrada, depósitos de agua cúbicos, vagones que son cajas con ruedas y puertas que piden números para no extraviarse. En un despacho, un jefe de estación coloca sobre una mesa un conjunto de cajones con etiquetas, llegadas, salidas, retrasos, averías. El mundo se vuelve distribuible porque se vuelve clasificable. A veces la clasificación encierra, otras abre. La diferencia siempre la hacen los que nombran y los que escuchan los nombres. El viejo Saturno desde la periferia participa sin ruido en estos desfiles de cajas. El siglo que ama el vapor y el hierro lo convoca como patrono de máquinas largas y cansancios profundos. El tiempo de la turbina no es un brillo, es una insistencia. En un taller de relojería suiza, un maestro ajusta un escape con pinzas como si tuviera en el pulgar el secreto de las estaciones. En un patio inglés, un jardinero recorta setos en cubos perfectos que aplacan el ansia de infinito del césped. En una escuela, una maestra entrega a cada niño una cajita cuadrada de madera que contiene un conjunto de bloques y les pide construir una casa, un puente, un animal. Los niños aprenden sin saberlo que la imaginación ama, primero, la arista. La melancolía, todos lo saben, no desapareció con las chimeneas. Al contrario, en muchos las exacerba. Un pintor español cierra las ventanas y pinta paredes negras que no son cubos, pero los invocan. Un poeta alemán escribe que todo ángel es terrible y que el mundo, si no se lo aprende a habitar, devora. Un médico vienés escucha a sus pacientes hablar de sueños y archiva sus historias en carpetas grises, con letras ordinarias. El archivo moderno recibe, junto a las cuentas y los catastros, la sombra íntima. No hay cubo más peligroso ni más necesario que la caja donde alguien guarda, con fecha, el relato de su dolor para que no se lo trague la maquinaria de la vida pública. A finales del siglo, un matemático francés hace una lista de redes posibles en el espacio y señala con el dedo limpio que hay estructuras cúbicas centradas, de caras, de cuerpo. La comprensión de la materia se vuelve catálogo, y el catálogo, mapa.
Un joven que estudió poco, pero trabaja con metales todos los días, siente que ese mapa le pertenece más que a los doctores. Él también sabe que el acero se comporta de una manera cuando se enfría en bloque y de otra cuando se lamina. El industrial y el cristalógrafo hablan, por fin, el mismo idioma. En un laboratorio de Glasgow, un físico demuestra que la luz puede exprimir, con instrumentos, historias que el ojo no ve. En otro de París, un químico encierra gases en cajas y los hace obedecer. La caja, cámara, celda, cubículo no es prisión del saber. Es su patria temporal. Al cerrar el día, la película se regala 3 imágenes que resumen su estación. En un banco de plaza, un anciano sostiene entre las manos un cubo pequeño de madera donde guarda recuerdos, un mechón de cabello, una medalla, una llave. No es superstición, es contrato con la memoria. En una biblioteca municipal, una bibliotecaria pisa fuerte el suelo cuadriculado y eleva la voz para recordarle a un grupo de chicos que en este edificio la arista protege a todos por igual. El libro vuelve al estante, el silencio al pasillo, la risa al patio. Y en una azotea, bajo un cielo que ya conoce cámaras fotográficas y placas sensibles, un astrónomo ajusta un ocular y mira a Saturno con el mismo pudor del artesano que monta un mueble bien hecho. Ninguno de los 3 pronuncia cubo negro. Ninguno lo necesita. Cada uno practica a su manera el arte de sostener. La era industrial no inventó el cubo, lo multiplicó. Lo puso al alcance de los dedos, lo ensanchó hasta convertirlo en barrio, lo miniaturizó hasta ocultarlo en juguetes y prótesis, lo endureció hasta que resistió fuego y pólvora. Le dio trabajo, por fin, a lo que el símbolo pedía desde antiguo, sostener el peso del mundo sin reclamar trono. Quedará, para el siguiente capítulo, el movimiento inverso, cuando el cielo, con sus propias geometrías, devuelva a la Tierra señales que ningún tablero pudo predecir, y cuando la ciencia, ya sin máscaras, se atreva a confesar la belleza de lo que aprende. Por ahora, la ciudad apaga sus lámparas de gas y enciende sus primeras bombillas. La noche es cúbica y cálida, y Saturno a la distancia parece asentir. El capítulo abre en penumbra, con el zumbido tenue de un ventilador en un cuarto de revelado. Bajo la lámpara roja, una bandeja de líquido hace emerger poco a poco una imagen en blanco y negro. Antes de que aparezca el rostro retratado, se insinúa la trama microscópica de la emulsión. Cristales cúbicos de haluros de plata que recibieron luz, guardaron su golpe diminuto y ahora devuelven memoria. El cubo está ahí, secreto, en la química de un arte doméstico que convertirá cumpleaños y funerales en una geología de papeles. Afuera, una ciudad aprende a hablar en diagonales de neón, adora las líneas de tranvía, organiza su día con relojes que nunca faltan. Adentro, la imagen fija nos recuerda que cada recuerdo material necesita una celda, un grano, un pequeño recinto donde la luz decide quedarse. Cambiamos de sala y cambiamos de escala. Un laboratorio con pizarras húmedas de tiza, una mesa plagada de esferas de madera unidas por varillas metálicas, un haz de rayos X que atraviesa un cristal y deja sobre una placa flores de puntos que no son capricho, son estructura. La difracción del Laue y de los Bragg revela que la materia, en su paciencia, ama retículas, que existen sistemas cúbicos centrados en el cuerpo o en las caras, que organizan metales, sales y óxidos con la obstinación de un monasterio. El cubo abandona las iglesias y los archivos para convertirse en el alfabeto íntimo de la piedra, del hierro, del azúcar, del vidrio. El siglo XX, que celebraríamos por sus guerras y sus gritos, por sus novelas y sus aviones, tenía en el sótano una devoción muda: la geometría de la materia. Subimos otra vez, ahora a un taller donde un hombre con gafas redondas empuña una escuadra. Mies traza una planta y se escucha, sin que haga falta pronunciarla, una consigna severa: claridad, proporción, repetición. Surgen torres de vidrio oscuro, prismas que en la luz de la tarde parecen cubos suspendidos. No imitan templos, imitan honestidad. Fachadas sin adornos, columnas que no fingen ser árboles, módulos que no piden perdón. En su mejor versión, esa caja vertical promete democracia del espacio. En su peor, el desarraigo pulcro de quien convierte la ciudad en maqueta de inversión. El cubo, en manos de la arquitectura moderna, descubre su doble cara: continente de luz, contenedor de gente, promesa de orden, riesgo de deshumanización. Una cámara entra y sale de esos volúmenes con pudor, como quien reconoce un parentesco y una distancia al mismo tiempo. La escena cambia de nuevo y la pintura decide hablar. En una sala de paredes blancas, un cuadrado negro cuelga donde antes solo colgaban iconos.
es un golpe silencioso de 1915. El cuadrado negro de Malevich no es una ventana, es una clausura deliberada. Es la renuncia a figurar para adorar la forma mínima, el absoluto sin imagen. Para muchos, un sacrilegio, para otros, un bautismo. A la distancia, no hace falta discutir su intención para medir su efecto. La forma más austera de la pintura toma, por un momento, el lugar del misterio. El negro se vuelve portal. El cubo, que no está pintado pero parece latir detrás del plano, se convierte en molde mental. En la década siguiente, de Stil y la Bauhaus afilarán el borde. Casas blancas, muebles rectangulares, tipografías como calles, una ética de la cuadrícula que cree que el mundo puede rehacerse si el ángulo recto guía la mano. Hay audacia y hay ceguera en ese programa. La cámara que no moraliza, acompaña. A unos pasos de esa sala, el arte se enfría hasta rozar el metal. Tony Smith presenta un cubo de acero de 2 metros llamado Die. Donald Judd, una serie de cajas apiladas que niegan la anécdota y exigen que el ojo acepte lo que hay: volumen, proporción, repetición. La escultura por un momento abandona el relato y abraza el peso. Muchos espectadores se irritan, otros sienten, sin saber por qué, una calma mineral. El siglo de las distracciones, que a gritos exige historias, descubre en estas cajas un acto de resistencia, un altar a la atención. En el mismo mapa de galerías, Louise Nevelson pinta de negro sus ensamblajes de madera y les da la dignidad de un luto que ordena. Las cajas no gritan, alojan. La ciencia, mientras tanto, rompe un viejo hechizo y compone otro. Se escucha a Minkowski declarar que el espacio y el tiempo no son dos sino una tela, que el universo no necesita éter para que la luz se mueva, que la geometría ya no está afuera, está en la condición de las cosas. En otra orilla, la mecánica cuántica enseña que la precisión es un trato, no un derecho, y que la realidad profunda se parece más a un coro de posibilidades que a una piedra. La metáfora del cubo se cuela sin pedir permiso en la discusión. Ya no como éter, ya no como caja del destino, sino como celdilla de información, como registro de estados, como unidad mínima de orden. En pizarras e informes, la palabra estado se volverá tan común como ángulo. Y el mundo, sin darse cuenta, empezará a pensar en términos de casilleros, de bits, de cajas negras que guardan procesos. El avión que sobrevive a una tormenta dejará en su black box una confesión técnica. La cibernética convertirá el término caja negra en un modo de pensar. Observa entradas y salidas, infiere lo que sucede adentro, acepta que no siempre se ve. La electrónica, trabajo de joyero con manos de gigante, encierra mares en un guijarro. El silicio, cristal de estructura diamantina, es su catedral. Al pulirlo, toparlo, grabarlo, se vuelve ciudad para electrones. El chip vibra como una colmena de cubos invisibles. Sobre una mesa de laboratorio, un técnico sostiene un wafer y lo inclina para que el arco iris de capas de óxido le diga si la película es uniforme. No hay música, hay precisión. La máquina que nos llevará a mirar a Saturno sin brumas nace de una disciplina cuadriculada. Sobre un escritorio escolar, un gesto resume una década. Una mano gira un cubo de plástico con colores y busca alinear 3 capas, luego otra, luego otra. El cubo de Rubik convierte a niños y adultos en prisioneros voluntarios de un algoritmo. No importa el récord mundial ni la invención nacional, importa la pedagogía. Ordena, desordena, aprende una secuencia. Confía en que la repetición no anula el misterio, lo doméstica. En docenas de casas, ese cubo minúsculo enseñó a una generación que el orden no es un punto de llegada, sino un baile. Los telescopios tranquilos y tercos continúan su trabajo. Un ojo de vidrio montado en un tubo que tiembla poco sigue a Saturno noche tras noche. Más tarde, ojos mecánicos partirán de la Tierra y cruzarán el hielo silencioso para visitarlo. Las sondas sobrevuelan, fotografían, miden, transmiten. El planeta aparece en pantallas con sus anillos como cicatrices de luz. En el Polo Norte, una tormenta interminable dibuja una figura que parece insólita. Un hexágono estable como una firma de arquitectos sobre gas. Un meteorólogo levanta la ceja y sonríe. Una onda estacionaria puede hacer eso. Una corriente en chorro puede tallar un polígono si la velocidad y la latitud pactan. La metáfora inevitable se desliza. El hexágono es una proyección posible de un cubo en 2 dimensiones, una sombra geométrica de un sólido que tal vez no habita allí, pero nos mira desde el cálculo. El siglo aprende a tolerar la coincidencia sin convertirla en dogma. Un dibujo en el cielo convoca símbolos, sí, pide, primero, ecuaciones.
En otro rincón del mapa, la guerra desviste el cubo y le da trabajos bajos. Cajas de munición, contenedores apilables, barracones rectangulares que sorprenden por su eficacia y por su crueldad. El orden puede matar. Al mismo tiempo, en hospitales de campaña, el mismo rectángulo se vuelve salvación. Camillas apilables, cajas de suero, gabinetes donde cada cajón significa un medicamento. La forma no conoce inocencias, necesita que la habite una intención. La posguerra construye museos como naves y llenas plazas de esculturas cúbicas que ofrecen pausa a ciudades nerviosas. La informática ocupa habitaciones enteras con armarios grises llenos de celdas y cinta. Luego reduce cada armario a un escritorio. Luego cada escritorio a un bolsillo. El teléfono, pequeño monolito de vidrio negro, descansa sobre la mesa y nos devuelve nuestra cara. No es un cubo perfecto, pero su parentesco es visible. El objeto del siglo que más intensamente ha domesticado el tiempo y la memoria toma la forma de una caja lisa, sin misterios exteriores, con todos los misterios por dentro. No promete salvación. Ofrece acceso. También exige criterio, la última virtud que ninguna máquina entrega. Al final del capítulo, la cámara se concede una travesía lenta por una exposición. Vitrinas con dados romanos de hueso, un grabado de Durero con su poliedro oscuro, un cubo metálico de Tony Smith, un prototipo de chip sobre wafer, un cubo de Rubik gastado, un render de la corriente hexagonal del polo de Saturno. Un niño aprieta la mano de su madre al ver la foto del planeta y pregunta si eso es un cubo en el cielo. La madre sonríe y responde que no, que es un viento con forma de 6, que hay muchas formas que se parecen y no son lo mismo. Que la belleza de aprender consiste en sostener a la vez la tentación del símbolo y la disciplina de la medida. El siglo XX, por su parte, se apaga con una lección sin fanfarrias. El cubo oculto no está conspirando, está trabajando. En la película, en el cristal, en el chip, en la torre, en la caja de archivo, en la sonda que nos enseñó a ver. Quien quiera ritos, que los invente con bondad. Quien quiera magia, que la busque en el detalle. Empieza con frío. Un edificio sin ventanas respira vapor en la madrugada. Por dentro, pasillos azules, ventiladores que no descansan, balizas que parpadean como estrellas con aprobación. Los racks, negros y altos, se alinean como árboles idénticos en un bosque cultivado. Cada servidor es una caja. Cada caja es un vecindario de otras cajas. Cada vecindario, una ciudad que no admite lluvia. Es un centro de datos en las afueras de una capital. La civilización que soñó con bibliotecas infinitas ha construido graneros de memoria que consumen ríos y devuelven lluvia de imágenes, nombres, rutas, cifras, voces. El cubo, domesticado por siglos, es ahora infraestructura planetaria. Lo que guardan estas cajas no es metal ni papiros, son vidas codificadas en un alfabeto binario que cabe en celdas más pequeñas que el polvo del desierto. Entre esas celdas y nuestras manos hay océanos, cables, antenas, algoritmos, políticas y, al final, un gesto. Tocamos una pantalla y algo se abre. El plano baja la escala y entra en una cocina a las 7 de la mañana. Sobre la mesa, un teléfono negro sin adornos es el primer objeto que despierta. Muestra la hora, un mensaje, una foto de anoche. Se trata de un altar portátil al que le hemos entregado los rezos del día. Agenda, dinero, chismes, brújula, canciones. Escribiríamos que es un monolito doméstico si no supiéramos cuánto miedo vende esa frase. Preferimos decir que es una caja de herramientas. En su mejor uso, nos devuelve el mundo con orden. En su peor, nos lo reduce a un cuarto de ruido. La responsabilidad ya no pertenece a sacerdotes ni astrónomos, es del usuario. El viejo símbolo exige una ética práctica. En otra habitación, un equipo mira en una pantalla el polo de Saturno con una definición impensable hace una generación. La misión terminó, pero el archivo vive. Modelos atmosféricos, series temporales, cambios de color con las estaciones, sismografía de anillos, mapas de gravedad que hacen del planeta un texto. Un investigador joven sostiene un cubo holográfico donde cada cara es un conjunto de datos y lo gira con la mano para explorar correlaciones. La herramienta repite en luz lo que las viejas cajas hicieron en madera. Permite ordenar, comparar, recordar. La diferencia está en la velocidad, la escala, el vértigo. Donde antes un monje tardaba un invierno en copiar, hoy un estudiante descarga en segundos bibliotecas enteras. Y sin embargo la exigencia no cambió. Criterio, limpieza, atención. La ciudad aprendió nuevos rituales.
Los contenedores apilados en un puerto marcan latidos de comercio que sostienen nuestra mesa. Son cubos codificados con números, sellos, rutas, y forman, cuando la luz cae, una catedral accidental de paredes de acero. En los hospitales, las resonancias reconstruyen nuestros cuerpos en volúmenes ortogonales, cortes axiales, coronales, sagitales. La medicina se ha vuelto una lectura de cubos, un atlas digital de nuestras interioridades. En los talleres, impresoras tridimensionales extruyen plásticos en capas y poco a poco hacen aparecer piezas que ayer pedían fundición. La casa vuelve a ser fábrica, la fábrica vuelve a ser escuela. En el escenario, una coreógrafa ensaya una pieza titulada 16 aristas. 6 bailarines entran y salen de un cubo de luz, chocan, se esquivan, aprenden que la geometría también puede ser abrazo. El cubo negro de Saturno, esa frase que algunos leen con excitación y otros con desdén, encuentra en el presente 3 destinos. El primero, supersticioso, lo convierte en clavedol, trama, conjura, imperio de símbolos que supuestamente gobiernan sin rostro. El film lo reconoce, lo deja pasar como se deja pasar un rumor de mercado y elige otra cosa, el segundo destino, pedagógico. El cubo como lección de límite y forma, como gramática para evitar el tiempo sin que el tiempo nos devore, como mueble moral de una vida que quiere ser útil. Y el tercero, creativo, la forma como invitación. Arquitectos que extraen de la caja una casa que no miente, diseñadores que logran que un objeto se explique solo, músicos que encuentran en la rejilla del compás la libertad para una síncopa, programadores que usan contenedores lógicos para encapsular procesos y evitar que una falla tire abajo un mundo. Los 3 destinos conviven. Dependerá de nuestra madurez elegir el segundo y el tercero sin caer en el primero. Las artes del presente revisan las del pasado con una lucidez práctica. Una artista toma un bloque de basalto pulido y le incrusta LEDs que laten con un patrón que replica la corriente hexagonal del polo de Saturno. La pieza, situada en una plaza, parece un corazón de piedra que aprendió cifras. Un poeta escribe un ciclo en el que cada poema mide lo que mide un cubo de 2 decímetros. 20 versos, 20 sílabas, 20 latidos. Descubre que las aristas no sofocan, orientan. Un carpintero diseña muebles que se encajan como los cristales cúbicos que aprendió en un documental de física. Sus mesas no solo son bellas, resisten. Una maestra de primaria enseña fracciones con cubos apilables y ve como un niño que no se guía con lápiz entiende con las manos la idea de un tercio. El cubo no se predica, se usa. Hay también tecnología con prisa. La cadena de bloques vende inmutabilidad en cubos lógicos llamados bloques. Algunos, seducidos por el vocabulario, olvidan que hay errores que merecen corregirse y que un registro que no admite enmienda puede convertirse en cárcel. Las ciudades prometen domótica, cubos de vigilancia con cámaras y matrices de reconocimiento que confunden seguridad con dominio. El film no da soluciones, pero sí una brújula que nos regaló la historia. La forma sin ética degenera. La caja sin corazón se vuelve trampa. El remedio no es destruir la forma, es habitarla bien, hacerla porosa, ventilada, disponible para el perdón y para la rectificación. La vida privada aprende a su escala a construir cajas que no oprimen. Un padre guarda en una caja negra cartas escritas a su hija cada cumpleaños para entregárselas cuando cumpla 18. No hay contraseña ni cifrado, hay confianza. Una enfermera lleva una caja pequeña con cuadernos donde anota frases que escucha en guardias largas y que no deben perderse porque son la otra mitad de la medicina. Un panadero usa cubos transparentes para fermentar masas y en la pared anota con tiza tiempos y temperaturas. Su pan sabe, inexplicablemente, a orden y a cuidado. En una casa cualquiera, alguien guarda en una caja los teléfonos viejos de la familia y una tarde de lluvia los enciende, rescata fotos, borra otras, agradece la posibilidad de elegir qué queda y qué se va. La memoria, en manos de gente que no da conferencias, ejerce la sabiduría sin pedirla. Nuestro planeta, que no se cansa de ofrecer ironías, devolvió desde Saturno imágenes que parecen hechas para un museo contemporáneo. Un hexágono que cambia de color con las estaciones, vórtices como pupilas, ondas en los anillos que revelan lunas invisibles, sombras rectas que se desplazan con el sol del lejano gigante. Un coro de científicos, artistas y creyentes mira lo mismo y siente cosas distintas. Afortunadamente, el tiempo nos ha enseñado a convivir con los paralelos. El símbolo no interfiere con la medición si no se utiliza como arma. El dato no arruina la devoción si no se emplea como burla.
El cubo, si quiere seguir vivo, debe aceptar esa cohabitación. Hacia el cierre, el film vuelve a un sitio con olor a polvo de piedra y a metal fresco. Un taller de barrio donde un herrero y su hija cortan y sueldan perfiles para construir una biblioteca. Sobre el piso, con tiza, han dibujado un cuadrado grande y dentro de él 8 más pequeños. Ese dibujo guía el corte. A un costado, un reproductor reproduce la transmisión de una vieja sonda que se despidió hundiéndose en la atmósfera de Saturno. En el banco, un teléfono vibra con una foto del perro, una cita del dentista, un te quiero breve. Las cajas del presente, de datos, de madera, de acero, de afectos, coexisten sin teoría. El herrero mide, la hija suelda, los estantes crecen y al atardecer se elevan en la pared con la dignidad de lo simple. Cuando terminan, prueban con libros, con macetas, con un reloj, todo encaja. No porque la caja sea un culto, sino porque la vida, al fin, agradece que alguien la sostenga. La última secuencia es lenta. Un telescopio en un jardín mira a un Saturno pequeño y perfecto. Una pantalla en una habitación reproduce el hexágono de su polo. Un servidor en una nave industrial guarda 1.000.000 de fotografías. Un niño sostiene un cubo de Rubik y fracasa con dignidad. Un anciano cierra una caja con cartas que ya no quiere releer y las deja a la puerta de un archivo. Una arquitecta, en un plano, corrige una línea para que una escuela tenga más luz. La voz, que ha preferido preguntar antes que decretar, se permite una sola conclusión. El cubo negro de Saturno no es un secreto que se nos impone. Dice, es una invitación que se nos ofrece. A veces geometría, a veces símbolo, a veces herramienta, a veces advertencia. Si el tiempo tiene forma, tal vez se parezca a una caja bien hecha. Firme, justa, disponible, capaz de guardar sin ahogar y de sostener sin mandar. Lo demás es ruido. Saturno sigue girando. Nosotros seguimos aprendiendo a construir.